¿Cómo hacer de las familias espacios más respetuosos y solidarios? ¿Cómo lograr erradicar la explotación laboral? ¿Cómo eliminar las violencias estructurales, las brechas sociales, la restricción al acceso a derechos, donde el patriarcado ha cumplido un papel fundamental? Hola, mi nombre es Elsa Guerra, soy docente universitaria y te invito a que el día de hoy me acompañes para analizar las principales características de lo que se entiende como el sistema sexo-género. Sin duda, el régimen sexo-género es una estructura que genera una forma de organización social, imponiendo formas de ser y estar en el mundo, a la luz de comportamientos, roles, acceso a espacios de poder, privilegios y opresiones a las personas a partir de su sexo y género, con la finalidad de sostener un sistema patriarcal y heterosexista. Para comprender qué se entiende como sistema sexo-género, es necesario desmenuzar sus categorías, es decir, analizar qué se entiende por sexo, por género y por orientación sexual. En el caso del sexo, hay por lo menos dos teorías que engloban su contenido. La primera, que habitualmente todas y todos conocemos, es que el sexo está articulado al ámbito biológico de las personas. Esta construcción de mirarlo como biológico implica además analizarlo como vinculado a la naturaleza y por lo tanto inamovible. A diferencia del género, el género es una categoría que ha surgido con fuerza en las últimas décadas y ha tenido varios estudios, visibilizándolo como un producto social, es decir, es una construcción sociocultural que se desarrolla a la luz del sexo de las personas. Aquí es necesario recurrir a una gran teórica que revolucionó, entre otras, el concepto de lo que es el género, y es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en el libro El segundo sexo, determina que el género es fundamental y que establece que las mujeres no nacen sino se hacen. Eso implica que a la luz del sexo se le asigna un cúmulo de comportamientos, roles y formas de ser en un tiempo y un espacio específico que la llegan a construir como mujer. Ampliando el horizonte, podemos decir que no solo las mujeres se hacen, sino que también los hombres se hacen a la luz del sexo. Sin embargo, no solo es necesario llegar a ser hombre, sino que es necesario llegar a ser hombre de una forma, al igual que es necesario llegar a ser mujer de una forma. Esto nos lleva a dos categorías adicionales que se entienden como el proceso de sexualización y de jerarquización. Vamos a la idea de la sexualización. La sexualización se entiende a la luz de lo que es lo femenino y lo masculino, como dos grandes categorías que son binarias, dicotómicas, excluyentes. Eso significa que o puede ser femenino o puede ser masculino. ¿Qué se entendería como lo femenino? Lo femenino habitualmente se mira como lo emocional, lo débil, lo conciliador, a diferencia de lo masculino que se mira como el antagónico de cada una de estas características. Es decir, si lo uno es emocional, lo otro será lo racional. Si lo uno es lo débil, lo otro será lo fuerte. Si lo uno es lo conciliador, lo otro será lo confrontativo. ¿Cuál es el conflicto articulado al proceso de sexualización? Y es que las mujeres tienen que llegar a ser mujeres, pero llegar a ser mujeres femeninas.
a diferencia de los hombres que tienen que llegar a ser hombres, pero además hombres masculinos. Por lo tanto, la mujer, al ser femenina, tiene que ser conciliadora, a diferencia de lo masculino, que es lo confrontativo. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que esta imposición, realmente es una imposición, dinamiza nuestros comportamientos en la sociedad. Por lo tanto, no se ve muy bien que una mujer sea confrontativa. ¿Cuántas veces, por ejemplo, miramos a mujeres peleándose en la calle y las cuestionamos porque son confrontativas y no conciliadoras como debe ser su esencia por naturaleza? A diferencia de los hombres a quienes se les obliga a ser confrontativos desde muy pequeños. Por ejemplo, cuando van a la escuela, habitualmente la manera en que tienen que resolver los conflictos en los hombres es a través de los golpes y no de otra forma de relacionarse. Vamos a la siguiente imposición binaria entre lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, la idea de que lo femenino es débil frente a lo masculino que es fuerte. ¿Cuál es la incidencia de esta relación? La incidencia de esta relación es la construcción de un cúmulo de generalizaciones que van discriminando a aquellas mujeres que se evidencian como fuertes y a aquellos hombres que se evidencian como débiles. Y finalmente, por ejemplo, la idea de lo emocional frente a lo racional. ¿Cuál será el problema de que las mujeres tengamos que ser emocionales y los hombres tengan que ser los racionales? Pues sin duda esto sostiene en gran medida el sistema sexo-género y ha sostenido históricamente el patriarcado y el sexismo. Basta con mirar los textos, por ejemplo, de Rousseau, varios siglos atrás, donde evidenciaba cómo a la luz de la idea de lo emocional frente a lo racional hay que construir la sociedad y el Estado. Por ejemplo, ya en aquella época se discutía con fuerza la idea de que las mujeres deberían acceder a una categoría que es el puente para cristalizar o materializar el ejercicio de derechos, que es la ciudadanía. En aquellos momentos, por ejemplo, a pesar de la lucha de varias mujeres, se les negó la posibilidad al acceso a la ciudadanía, evidenciando que su debilidad y emocionalidad frente a la vida no les permitiría sostener una categoría tan importante como es la ciudadanía y que permite a su vez, por ejemplo, elegir a los y las gobernantes. Pero además, esta idea de lo emocional y lo racional provocó la restricción al acceso a varios derechos, obviamente. Por ejemplo, el mismo Rousseau determinaba que es necesario, a la luz de lo que es lo femenino y lo masculino, que es el ejercicio de sexualización, que las mujeres deberían quedarse en casa, inclusive deberían aprender algunas actividades para potenciar su capacidad emocional, siempre articulada a la idea del cuidado del hogar, del deleite del esposo y de los roles de cuidado con sus hijos, impuestos por naturaleza desde la dimensión de lo emocional, a diferencia de los hombres que tenían que potenciar su capacidad racional para que puedan luego formular leyes, resolver conflictos, administrar el Estado. La pregunta es, ¿en la actualidad será que todavía seguimos pensando que los hombres no pueden ser emocionales? Por ejemplo, al pedirles no llorar, porque eso significa que estarán en el espacio femenino, que dejarán de ser masculinos y hombres, o en otro escenario, que las mujeres son todavía emocionales y por lo tanto menos racionales. Si bien hay avances importantes,
pero también brechas persistentes. Si miramos algunos datos de la realidad ecuatoriana, podemos deducir que las mujeres tienen menos acceso a espacios de decisión y de poder. Por ejemplo, la mayoría de rectores universitarios siguen siendo hombres. Y de los datos de las últimas elecciones, los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y provinciales siguen dirigidos en alrededor de un 90% por hombres. Como seguramente ustedes ya dedujeron, el proceso de sexualización está articulado a una jerarquización de lo masculino por sobre lo femenino. Por lo tanto, siempre valdrá más ser racional, fuerte, confrontativo, a ser emocional, débil, conciliadora, entre otras características. Los hombres que llegan a cumplir con este y otros parámetros de lo masculino llegan a entenderse como lo que sería hombres masculinos hegemónicos, a diferencia de las mujeres que tienen que llegar siempre a ser femeninas. Recapitulando, hemos visto rápidamente qué se entiende por sexo en una de sus teorías, que sería esto del género que nos impone ser mujeres femeninas, hombres masculinos, y la siguiente categoría es la orientación sexual, que como ustedes conocen está articulado a la dimensión afectiva, emocional y sexual de las personas. En este contexto, diríamos que, además, articulado al sistema sexo-género que sostiene el patriarcado, hay un sistema heterosexista que impone que las personas deben relacionarse en lo emocional, afectivo y sexual de una manera, la heterosexualidad. Por lo tanto, desde este sistema sexo-género, las personas deberían cumplir con imposiciones que signifique una armonía entre el sexo, sexo hembra, género, mujer femenina, orientación heterosexual. En el otro caso, sexo macho, género, hombre masculino y masculino hegemónico y orientación heterosexual. Sin embargo, más allá de lo que significaría este sistema sexo-género, hay otros sectores que disputan estos sentidos para evidenciar que hay otras formas de ser y otras formas de estar en el mundo a la luz de la construcción de sus propios proyectos de vida en el marco de su autodeterminación. En estos contextos se disputan las distintas categorías. En el caso del sexo, si bien había una primera teoría que partía de la idea de que el sexo está en el ámbito biológico, esta segunda teoría, sostenida por varias autoras como Butler, pero por ejemplo también por las teorías queers, sostienen que al igual que el género, el sexo es una construcción cultural. Esta idea de construcción cultural se mira claramente, por ejemplo, en algunos escenarios. En aquellas personas intersexuales que nacen con los dos órganos biológicos o con cargas hormonales de los dos sexos asignados al nacer, entre otras características. Y que más bien a la luz de las condiciones sociales, culturales, donde se desenvuelven, es que deciden qué sexo tomar. En este ejemplo súper claro nos damos cuenta que es el género el que determina al sexo, es decir, todo lo contrario que habíamos analizado en el primer escenario. Pero además, estas teorías queer sostienen que no solo en el caso de la intersexualidad es claramente debatible la idea del carácter inamovible del sexo, por cuanto en todos los casos el sexo tiene que ser visto como una construcción discursiva. Paul Beatriz Preciado sostiene
que se debe ver al sexo como un sistema de escritura que impone un cúmulo de textos culturalmente construidos antes inclusive de nacer. Y es que si nosotros y nosotras miramos la construcción de nuestra familia, nos damos cuenta que cuando alguien va a nacer mucho antes, ya pensamos qué sexo va a tener y qué construcciones culturales estarán alrededor de su sexo. Cómo va a desenvolverse en la sociedad, cuáles serán sus comportamientos, inclusive cómo va a vestir, ¿verdad? Esto implica que los ecos, antes de saber si es niña o niño, y luego el cuarto, pintarlo de un color, comprar la ropa de un color y de otro color, donde por ejemplo es casi inaceptable que un niño tenga vestido rosa, porque es niño, no es una niña. Todos estos elementos para las teorías queers implican una construcción discursiva que está antes de que nazca y que entonces provoca que el sexo en sí mismo sea ya una construcción cultural. Sin duda, además de esta apuesta, está articulada a una realidad de varias formas de opresión, sobre todo para las diversidades sexogenéricas. Aquellas personas que se autodeterminan en el marco de su sexo, de su género y de su orientación sexual y que han sido discriminadas históricamente y en las cuales el sexo se convierte en una forma de atarles para discriminarles. Por ejemplo, en varios países de la región se prohíbe la adopción a dos personas del mismo sexo. Esta categoría de sexo, entonces, como una categoría inamovible, se convierte en una forma de discriminación para restringir el acceso a otras formas de construir sus proyectos de vida en el marco de las familias diversas. O, por ejemplo, la prohibición del cambio de la cédula y de la categoría de sexo en ella, que a su vez ha provocado, como ya lo han denunciado varias organizaciones feministas y de mujeres trans, por ejemplo, una profunda discriminación para el acceso al trabajo, a la educación y a los otros derechos. Por lo tanto, esta segunda teoría sostiene que el sexo también es una construcción cultural y que por lo tanto también debería cristalizarse el derecho a la autodeterminación de sexo. En el caso del género, más allá de la imposición de que uno puede ser mujer femenina y hombre masculino, hay varias formas de identificación, de autodeterminación de nuestro género. La idea no es clasificar y por lo tanto, en esta sesión no vamos a hablar de cada una de las identidades, sino a pensar en el profundo respeto a todas las posibles identidades de género. Personas que transitan a lo femenino o a lo masculino, personas no binarias, personas trans de distintas formas, donde el cisgénero, ¿qué es esto de cisgénero? La mujer femenina es cisgénero, el hombre masculino es cisgénero. Entonces, donde lo cisgénero es una de las posibles identidades de todo un cúmulo de formas de autodeterminación que en el fondo lo que hacen es que construyamos nuestros proyectos de vida en el marco de las diversidades. Y finalmente la orientación sexual, que no solo está articulada por la heterosexualidad, sino por otras posibles formas de relacionamiento afectivo, emocional y sexual. Entonces, más allá del sistema sexo-género, hay distintas formas de construcción. Puede ser que una persona cuyo sexo de inicio podríamos decir que es intersexual se identifique en el campo del género como hombre que transita lo femenino y que su orientación sexual sea pansexual. Es decir,
hay distintas formas fluidas donde se van construyendo las distintas formas de ser y de estar en el mundo más allá del sistema sexo-género. El problema es que todas aquellas personas que son disidentes de este sistema, más las mujeres, han sido discriminadas. Hay varios datos que evidencian, por ejemplo, cómo las mujeres hemos vivido distintas maneras de exclusión, de opresión, de discriminación, muertes a lo largo de la historia, de procesos de lucha para que el día de hoy todas y todos podamos estar sentados aprendiendo unos, unas de otros y de otras. Les agradezco por su tiempo y les invito a que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones de trabajo.